Autónoma de las Américas, Pereira Risaralda, Colombia. Él es docente también de la maestría en Epidemiología Clínica y Estadística de la Universidad Científica del Sur, en Lima, Perú. Es actual presidente, electo presidente por el periodo 2021-2023 de la Asociación Colombiana de Infectología, ASIN, y es miembro del consejo de esta asociación desde el 2020 al 2026, también de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, y es coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación en Enfermedades por Coronavirus COVID-19, LANCOVID. Le damos la cordial bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar de nuevo colaborando en un evento en Perú, justo hace unos días en el Congreso de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Y para iniciar esta sesión en la cual vamos a hablar justamente del tema de post-COVID, yo voy a empezar a disertar justamente sobre lo que es la prevalencia y efectos clínicos del síndrome post-COVID. Este tema es uno de los puntos que actualmente en muchos países, de hecho en América Latina, tenemos en la discusión desde el punto de vista de qué es justamente lo que nos va a ocurrir posteriormente a que logremos avanzar en un control más efectivo y poder en algún momento llegar a la posibilidad de que hablemos realmente de un momento en el cual salgamos, entre comillas, de la pandemia. Digo entre comillas por todas las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista epidemiológico a nivel nacional y a nivel global, por las implicaciones, todo lo que ha sucedido y, por supuesto, lo que ello tiene que ver con el remontarnos a la historia, de cómo ha sido esto a nivel de América Latina, donde nos ha llegado esta enfermedad desde febrero del año pasado, con todas las implicaciones que la enfermedad ha tenido. Y yo creo que esto es un punto importante para algo que voy a comentar luego, desde el punto de vista de que hay que tener presente, por supuesto, que si esta es una enfermedad que en nuestro medio tiene una letalidad que puede ser considerada relativamente baja, pues por supuesto eso es un dato que hay que manejar con cuidado, justamente no solo por esa implicación, sino por las implicaciones propias que puede tener a largo plazo precisamente la infección por COVID-19. Pero más aún, y como está planteado en este editorial que publicamos hace algunos meses, justamente todo el tema también está en relación con el asunto de el impacto que tiene en forma aguda, pero también ese impacto que va a tener a nivel crónico, a nivel de persistencia en los sistemas de salud y las implicaciones que esto tiene, la posibilidad justamente de que se presente el COVID-19. Con el COVID además ocurre otra cosa que es muy importante y es que es una enfermedad nueva, es una enfermedad que debemos ser cautelosos, sobre la cual estamos aprendiendo muchas cosas a nivel, por supuesto, básico, a nivel virológico, a nivel molecular y, por supuesto, a nivel fisiopatológico, en todo incluso el espectro clínico, el fenotipo clínico que ha cambiado a lo largo del tiempo. Y yo siempre pienso que uno debe mirar hacia atrás en el sentido de la experiencia que otras enfermedades, de hecho, también virales, por otros virus ARN, como el caso de chikungunya, por ejemplo, nos ha dejado en muchos países en América Latina, pero también en otras partes del mundo, en el sentido justamente de que pueden conllevar a una cronicidad. Y este es uno de los puntos interesantes que justamente en estos últimos 5 años hemos aprendido muchísimo, por ejemplo, del impacto de enfermedades virales, chikungunya o como Zika, que pueden tener un espectro clínico crónico muy importante que hay que tener presente. Entonces, la pregunta a resolver en este corto tiempo de tan solo 10 minutos es, luego de la pandemia, ¿qué? Y no solamente luego de la pandemia, porque obviamente personas que se han infectado a lo largo de este tiempo, a lo largo de casi ya vamos a llegar muy pronto a 2 años desde que apareció el problema del COVID-19 a nivel global, pues esas personas que han sufrido obviamente del COVID pueden estar en una situación de ese long COVID o de ese post-COVID en el cual existe una persistencia no solamente de semanas, sino de meses que pues, se ha venido reportando a nivel mundial en diferentes escenarios y condiciones. Voy a empezar por mostrar un poco justamente en el sentido de la prevalencia y el espectro de todo esto.
algunos estudios que justamente incluso desde el año pasado, como este de Gors y colaboradores en el RGA Open Research, que planteaban justamente el seguimiento a pacientes, por ejemplo, a 79 días, y donde se veía que solamente un 0.7% de los pacientes quedaron sin ninguna clase de manifestación clínica y un 99.3% de ellos en un estudio que para nada fue realmente pequeño, incluyó miles de pacientes, presentaban cifras de 1 a 5 síntomas, de 6 a 10 síntomas, de 11 a 15 síntomas, entre obviamente un espectro muy amplio de cosas, entre las cuales especialmente el tema de la fatiga destaca en la mayoría de los estudios. Alteraciones a nivel sistémico, alteraciones a nivel pulmonar, a nivel neurológico, en la esfera mental, han sido un aspecto que obviamente incluso desde el Reino Unido, especialmente las guías NICE el año pasado, se empezó a contemplar y ahí se empezó a hablar justamente de estas definiciones que hemos empezado a adoptar en algunas guías y consenso, como en el caso de Colombia. Hablar de COVID agudo, 4 semanas, COVID sintomático en curso hasta 12 semanas y del síndrome post-COVID 12 semanas, que incluye pues todo este espectro de alteraciones a nivel respiratorio, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, dermatológico, entre otros. Definiéndolo entonces como signos y síntomas que se desarrollan después de 12 semanas de infección por SARS-CoV-2 y que no se pueden atribuir a un diagnóstico alterno. ¿Qué es lo que destaca? Y estas son las revisiones importantes en Scientific Reports, en la cual justamente la prevalencia de uno o más síntomas persistentes estuvo en un 80%, el intervalo que ven acá, destacando particularmente la fatiga, cefalea, trastorno de atención, pérdida de cabello y disnea, entre muchísimos otros, como apreciamos acá. Pues no me voy a detener en cada uno, pero que luego podemos consultar. Y también, obviamente, en lo que es también la evaluación de la funcionalidad, la calidad de vida y otros parámetros que son importantes, donde, por ejemplo, en este metaanálisis de Malik, publicado este año, se observa que sobre un 81% de los pacientes tienen una calidad de vida pobre. Y esto es un aspecto muy importante, entonces, que en las guías y los consensos debemos tener presente. Y nosotros acá en Colombia, en nuestro consenso colombiano de atención en COVID, de la Asociación Colombiana de Infectología, pues tengo el honor de presidir en estos momentos, justamente está planteado la importancia de identificar esos hallazgos más frecuentes, como la fatiga, cefalea, trastorno de atención, disnea, dolor articular, depresión, ansiedad, estrés. Ahora se va a hablar un poco justamente de la parte mental, entre otras cosas, y tener pues, en cuenta esas implicaciones funcionales, la valoración, los parámetros de escala que nos permitan evaluar, por ejemplo, qué es lo que está pasando en la afectación del COVID en la vida diaria. Y, por supuesto, esto es una orientación muy importante en el contexto justamente de estos pacientes post-COVID en relación a lo que va a pasar a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, con consecuencias a nivel del sistema nervioso central, pero también periférico, a nivel psiquiátrico, osteomioarticular, en donde, por supuesto, todo este tema de la rehabilitación va a ser clave. El síndrome de fatiga, como hemos dicho, que destaca particularmente, y hay que tenerlo presente en la evaluación del paciente que ha tenido COVID. Esto es parte justamente del reto, y lo que concierne, por supuesto, a otras cosas como el dolor, que hay bastantes estudios ya al respecto, el compromiso a nivel renal, entre otras cosas. Entonces, esto nos lleva justamente también a esa discusión. Hay que seguir promoviendo la prevención primaria en COVID. Las vacunas sabemos que nos ayudan en una gran magnitud a esto, en general todas las vacunas, y por supuesto recordar que las vacunas no son la única estrategia, sino que se complementan en un conjunto de capas de protección, que hablamos obviamente de todas las medidas de velocidad, distancia, etcétera, porque esto es crucial también para justamente evitar que tengamos esa situación con el tema del post-COVID. Y por supuesto, esto nos lleva a esta discusión y los invito a leer este editorial que acabamos de publicar con nuestra Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Infectología sobre justamente cuál es la visión y los retos que tenemos para las enfermedades infecciosas y particularmente en el contexto de la transición peripandémica del COVID en los próximos 2 años, en los cuales esto va a ser un reto muy importante para los sistemas de salud, donde en particular esa alta prevalencia y ese espectro tan amplio de manifestaciones que incluye el tema del post-COVID, pues debe estar contemplado en nuestros planes de salud pública a nivel nacional. Actualmente estamos en Colombia en la construcción del Plan Nacional de Salud Pública 2022-2031,
Y justamente de los aspectos que están en la discusión de forma evidente, de forma visible, está precisamente el tema del COVID-19 y todos estos planteamientos que tienen que ver con su alta frecuencia y con el espectro tan amplio que por supuesto esto tiene. Entonces, no me resta más y para justamente cumplir con el tiempo en aprovechar estos últimos segundos para invitarlos a nuestro 9º Simposio Colombiano de Virología y 5º Congreso Latinoamericano de Virología, que será completamente virtual del 17 al 19 de noviembre, el cual tengo el privilegio de ser el presidente honorario de este evento. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Alfonso. A continuación, tenemos la exposición de la doctora Analía Vélez de Villa. Ella es médico cirujano, especialista en medicina de rehabilitación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es maestranda en educación con mención en docencia en educación superior por la Universidad San Ignacio de Loyola, con pasantía en medicina deportiva en el Hospital das Clínicas de São Paulo, Brasil, y está certificada en ecografía musculoesquelética por la ISPMR, coautora de recomendaciones para rehabilitación de pacientes adultos con COVID-19. Le damos la cordial bienvenida y empezamos con su presentación. Adelante, doctora Analía. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a compartir la pantalla. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de algunas recomendaciones para rehabilitación en pacientes con COVID-19 y en pacientes post-COVID-19. En el año 2020, que comenzó la pandemia en nuestro país, en el mes de abril, un grupo de colaboradores y mi persona hicimos una revisión de temas que para ese entonces eran nuevos y hicimos ese artículo de revisión, recomendaciones para la rehabilitación en pacientes adultos con COVID-19 en el contexto clínico, ya sea en el área de hospitalización y en el área de UCI. Este artículo fue el primero en Latinoamérica en realizarse, publicamos un manuscrito en el portal de ResearchGate, alcanzando actualmente más de 20.000 vistas. Fue publicado en la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma y actualmente se encuentra disponible en diferentes plataformas como Cielo. Dentro de este artículo de revisión podemos señalar los siguientes objetivos que tenemos que tener en cuenta para la rehabilitación de los pacientes COVID, ¿no? Uno de ellos es la reducción de la estancia hospitalaria, la mejora de la sensación de falta de aire en los cuadros ya sean moderados y severos, la prevención y el manejo de las complicaciones que van a estar asociadas al COVID-19 y las complicaciones propias de la ventilación mecánica y de la inmovilización prolongada, la prevención de la disfunción y la discapacidad consecuente de una hospitalización prolongada, también la mejora en la capacidad funcional y en la calidad de vida. Se recomienda que se realice una evaluación médica previa al inicio de las intervenciones con rehabilitación, las cuales van a ser individualizadas de acuerdo al paciente y además pueden consistir de muchas herramientas, como por ejemplo la fisioterapia respiratoria, los cambios posturales y de posicionamiento que nos previenen contracturas, rigidez, la movilización temprana que nos previene, por ejemplo, el síndrome de desacondicionamiento en la UCI. Asimismo, ha sido estudiado que sirve como coadyuvante en el tratamiento de la ansiedad y la depresión intrahospitalaria. Y recordar pues, que este tratamiento es individualizado con el médico rehabilitador, los licenciados en terapia física, en terapia ocupacional y en terapia de lenguaje de acuerdo a las necesidades del paciente. En cuanto a la rehabilitación post-COVID, creo yo que debemos tener en cuenta primero el concepto de rehabilitación, que es este conjunto de intervenciones que van a servir para optimizar el funcionamiento y reducir las secuelas que nos pueda dejar la enfermedad. Ya como habló el doctor en la ponencia pasada, existen múltiples secuelas ya documentadas en cuanto a frecuencia y
y la variedad que se produce en los múltiples órganos y sistemas. Entonces, los programas de rehabilitación post-COVID van a estar enfocados, entre muchas otras cosas, a la rehabilitación musculoesquelética, a la rehabilitación cardiorrespiratoria y a la rehabilitación del sistema neurológico. Asimismo, hay que tener recomendaciones generales para la implementación de los programas de rehabilitación post-COVID. Por ejemplo, se deben utilizar medidas preventivas, seguir usando el equipo de protección personal durante la atención y el tratamiento de estos pacientes. Asimismo, recalcar que los programas de rehabilitación deben ser individualizados. Se debe incidir en algunos síntomas como la disnea, el estrés psicológico y la función física. Esto de acuerdo al consenso de Stanford Hall en rehabilitación post-COVID. Asimismo, la rehabilitación tiene que tener una monitorización continua, hacerle un seguimiento adecuado y, no menos importante, la educación al paciente sobre su condición, sobre la enfermedad. Actualmente, la pandemia nos ha puesto a prueba. Existen múltiples programas de rehabilitación, ya sea tanto en hospitales públicos como en instituciones privadas. No está de más mencionar la telerehabilitación, la cual ha sido una herramienta muy importante para nosotros en pandemia. Se han elaborado muchos documentos al respecto. Esta le presento una ficha de teleconsulta para medicina física y rehabilitación, también elaborada por un grupo de médicos del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Y se